Ramírez y soy de la especialidad de Ingeniería Informática. El día de hoy hablaremos de recolección de datos. Bueno, nos dice que la recolección de datos está dividido en dos puntos, que es cuantitativo y cualitativo. Pero para llegar a fondo y saber de qué trata estos puntos, necesitamos saber el concepto de recolección de datos. Nos dice que la recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información. Aquí nos trata de decir que nosotros como investigadores o analistas de nuestro problema o planteamiento que queramos resolver, y ya tiene que ser por mediante investigación o cuestionarios, como un ejemplo sería un libro virtual o acudir a una biblioteca pública para que podamos recabar información acerca de este tema y nosotros podamos desarrollarlo claramente. Como les había hablado, que estaba dividido en cualitativo y cuantitativo, ahora vamos a hablar de cuantitativo. Nos dice que para saber de cuantitativo tenemos que saber su concepto, y su concepto es recolectar los datos implica elaborar un plan detallado del procedimiento que nos conduzca a reunir datos con un propósito específico. Cuantitativo, que nosotros como investigadores o analistas del problema que estemos desarrollando debemos tener claro un plan detallado, es decir, que nosotros podamos entender el problema que estamos desarrollando y poder encontrar fuentes que nos lleven solamente a ese problema, sin desviarnos a otro tipo de problema. Aquí nos dice también que en el concepto cuantitativo se incluye determinar 4 puntos. El primer punto nos dice que cuáles son las fuentes donde se obtendrán los datos, o sea, a dónde vamos a recurrir para sacar información del planteamiento de este problema. 2. ¿En dónde se localizan tales fuentes? O sea, nosotros como investigadores, ¿en dónde pudimos obtener la información para poder esclarecer el problema? 3. ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Sí, a través ya sea de libros o internet, o en donde nosotros vayamos al sitio web, a donde nosotros vayamos a recolectar los datos o la información para nuestro problema. 4. Una vez recolectada, ¿de qué forma vamos a preparar para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema? Ya que nosotros tengamos toda la información recabada, lo tenemos que juntar o analizar para que nosotros demos solución al planteamiento del problema que estamos originando. Nos dice que hay puntos para considerar en lo cuantitativo. El punto 1 nos dice que definir la forma idónea de recolectar los datos de acuerdo con el planteamiento del problema y las etapas previas de la investigación. O sea que nosotros tenemos que recolectar datos, información, para así esclarecer nuestro planteamiento. 2. Seleccionar o elaborar varios instrumentos o métodos para recolectar los datos requeridos. Como ya les había mencionado, nosotros podemos recolectar información de varios sitios y esclarecerla en una sola para poder determinar el problema. 3. Aplicar los instrumentos o métodos. Ya de toda la información que hemos recabado, tenemos que ingresarlo a nuestro planteamiento para poder esclarecer y ser preciso en nuestra información. 4. Obtener los datos. Rescatar toda la información que tenemos y unirla, como ya había dicho. Codificar los datos. Seleccionar lo importante de nuestra información para poder tener un buen planteamiento y que sea claro esto. También nos dice que archivar los datos y prepararlos para el análisis por computadora. O sea, ya que nosotros tengamos toda la información, ir a una computadora y escribir todo lo relacionado que ya, o sea, la información que ya está detallada, en el cual nos dice el planteamiento del problema. Así va. Nos dice el objetivo, lo que nosotros queremos saber del problema. La pregunta en la cual nosotros nos estamos basando para plantear el problema. Y nos dice que está un plan, como ya había mencionado. Y la primera pregunta del plan nos dice cuáles son las fuentes
ahí vamos a ingresar todo de dónde sacamos la información para poderla complementar. Y nos dice a través de qué método vamos a recolectar los datos. Y de igual forma vamos a decir de dónde o qué sitio o qué libro pudimos recabar la información. ¿Y de qué forma vamos a preguntar los que puedan analizarse? Pues esto básicamente nos dice de que nosotros como analistas estamos interactuando de manera competitiva, o sea, que nosotros no quedamos en el planteamiento del problema solo como un autor, sino queremos recabar de varios autores para así poder esclarecer el planteamiento, o sea, que cada punto de un autor nosotros lo complementemos a uno. Y ese sería un breve ejemplo de cuantitativo. Ahora va el término de cualitativo. De recolección de datos. Mi nombre es Elijael Toledo y yo les voy a explicar el concepto de cualitativo. Cualitativo no hay un concepto en sí. Más que nada esto se basa en entrevistas o encuestas que nosotros como el investigador tenemos que realizar en diferentes personas o en diferentes lugares para en sí desarrollar nuestro problema a que vamos nosotros a desarrollar. A continuación veremos algunas de sus características. Una de sus características es confirmar la muestra o modificarla. Aquí nosotros como investigadores, ya teniendo encuestas o entrevistas realizadas en personas o en diferentes lugares, aquí nosotros podemos modificarlas las veces que deseamos, para así más que nada tener una idea de lo que vamos a desarrollar. Recolectar los datos cualitativos pertinentes. Como bien dije, en este punto nosotros podemos ir como investigadores en diferentes lugares, con diferentes personas, hacerles de preguntas de lo que nosotros queremos investigar. Analizar los datos cualitativos. En este punto nos quiere decir que nosotros comparemos de todas las encuestas con del tema de cualitativo. Ahora veremos las herramientas más utilizadas, que es biografías e historias de vida, documentos, registros y artefactos, entrevistas, observación, anotaciones y bitácora de campo. En las biografías e historia de la vida dice que es una forma de recolectar datos que es muy utilizada en la investigación cualitativa. En este ejemplo nos da a entender de que aquí se pueden hacer encuestas o preguntas que se puede responder uno mismo, individuales o colectivas, que puede hacer por grupo de personas. Un punto sería una investigación para determinar los factores que llevaron al poder a un líder como Alejandro Magno. Es una pregunta o una encuesta individual, y una pregunta que se hace así en grupo es un estudio de cómo el cartel dedicado a la comercialización de droga de Cali de los hermanos Rodríguez Orihuela fue desmantelado por el general Rosso José Serrano en Colombia en la década de 1990. En los documentos, registros y artefactos, esto es muy importante porque dice una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos materiales y artefactos de donde nosotros vamos recolectando la información, que son las entrevistas. Como todo el mundo sabe que las entrevistas es una plática entre una o varias personas. Como dice, esta se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona que es el entrevistador y la otra que es el entrevistado, u otras personas que son varias personas. Entrevistas se puede definir en tres partes, que son estructuradas, abiertas, semiestructuradas o no estructuradas. Les voy a hablar sobre las anotaciones y bitácora de campo. Dice, esta bitácora tiene la función de documentar el procedimiento de análisis y las propias reacciones del investigador al proceso, y contiene fundamentalmente anotaciones sobre el método utilizado,
anotaciones respecto a ideas, conceptos, significados, categorías e hipótesis que van surgiendo del análisis. Aquí en este punto nos quiere decir de que nosotros ya debemos tener estructurado o hemos estructurado cronológicamente nuestra información para no tener enredos o no tener ninguna controversia al momento de desarrollar nuestro problema. Con esto concluimos nosotros nuestra exposición de recolección de datos. Lo sacamos del libro de Sampieri y sería todo.